Una de las primeras cosas que nosotros podemos pensar de las cosas que hacen los cristianos es que los cristianos van a la iglesia, los cristianos oran, los cristianos cantan, los cristianos también leen su Biblia. Entendemos que los cristianos tienen ciertas cosas que ellos hacen, pero pocas veces pensamos en nuestro razonamiento rápido y simple de lo que es un cristiano, que ese cristiano también ayuna. Pocas veces nosotros pensamos en nosotros los cristianos o los cristianos como personas que ayunan. Y esto es algo que no debería ser así. Nosotros entendemos que se espera que los cristianos participen en el dar a las otras personas. Nosotros esperamos que los cristianos participen también en orar, que estén orando. Pero pocas veces pensamos en que los cristianos deben participar también en lo que es el ayuno. Yo creo que abran sus Biblias, primeramente en Mateo 6, por supuesto. Estamos estudiando el Sermón del Monte y yo quiero que observemos un patrón que existe en Mateo 6. Fíjense que en Mateo 6, el versículo 2 dice: cuando des limosna, y nosotros habíamos estudiado que eso lo podríamos traducir también, cuando hagas buenas obras. Porque una de las cosas que se espera de nosotros los cristianos es que hagamos buenas obras. Es una expectativa. Luego después, dense cuenta y noten en el versículo 5 del mismo capítulo 6, que dice: cuando ustedes, ¿qué dice? Oren. De manera que hay una expectativa natural de que los cristianos oren, de que nuestro Señor Jesucristo está diciendo cuando ustedes oren. No se trata de que diga cuando, no se trata de que se diga si ustedes oran, sino más bien cuando ustedes oren. Se espera que nosotros como cristianos entonces oremos. Ahora, si nosotros no tenemos ningún problema en entender que los cristianos hacen buenas obras, de acuerdo al versículo 2, dan limosna, por ejemplo, o que los cristianos oran, dense cuenta que en el versículo 16 del capítulo 6 dice: y cuando ayunen. De manera que hay una expectativa también de que los cristianos, ¿qué van a hacer? Van a ayunar. Pero es importante que nos preguntemos por qué no pensamos muchas veces en nosotros como cristianos como ese tipo de personas que ayunan, o que es un área de nuestra vida en la cual nosotros debemos practicar ese ayuno. Bueno, hay varias razones por las cuales muchas veces nosotros en realidad no pensamos en por qué no ayunamos mucho. En primer lugar, es algo que no nos gusta porque entendemos que en el ayuno nos vamos a privar de la comida. Y realmente nosotros vivimos en una sociedad donde cada cosa que nosotros queremos hacer, la hacemos. De hecho, se le ha llamado a esta cultura y a esta sociedad la sociedad y la cultura del entretenimiento. Nosotros buscamos siempre entretenernos. De ahí la razón por la cual
hay una adicción a lo que es las redes sociales, el internet, las películas, las novelas y muchas cosas que lo que hacen en nuestra vida es entretenernos. Y a nosotros nos gusta ese entretenimiento. Entonces, cuando estamos en una cultura que nos lleva y nos insta a entretenernos en todo tiempo, pensar en abstenernos de comer no es algo que nos llama mucho la atención. Y hay que confesarlo. Porque parte de nuestro entretenimiento es comer. Salimos a comer, salimos a buscar un dulce, salimos a hacer esto. Es parte de la vida normal. Y pensar que me tengo que abstener de disfrutar la comida es algo difícil de como que calzarlo en nuestra vida, analizarlo. Ciertamente hay algunos de nosotros que nos gusta comer más que otros, ¿verdad? Y eso como que nos pone nervioso, nos pone ansioso de que vamos a dejar de comer. Esa es una de las razones. Otra de las razones es que nosotros podemos ver que también hemos venido de una cultura quizás católica, donde hay unos tiempos que es como una religiosidad, creo que se llama la cuaresma, donde solamente comemos sopa de queso. Ayúdenme, por favor. Pero hay una sopa que creo que es sopa de queso. Ajá, la sopa de cuajada. Porque no podemos comer carne, pero sí podemos comer pescado. Entonces, en ese tiempo, ustedes se dan cuenta que los restaurantes venden bastante sopa de cuajada para no tener carne ahí. Hay un grupo de personas que también ayunan durante todo el día, pero después en la noche se van y comen muchísimo. Entonces, quizás también nuestra cultura latinoamericana católica ha puesto en nuestra mente que eso, por supuesto, eso es algo que no es lo que la Biblia enseña acerca del ayuno, y quizás nosotros reaccionamos ante esa situación y nosotros vamos a decir, bueno, ¿para qué vamos a ayunar? ¿Para qué vamos a hacer lo que los católicos hacen? Sabemos que los católicos creen que haciendo esas buenas obras ellos obtienen salvación. Nosotros como cristianos entendemos que la salvación solamente la obtenemos a través de nuestro arrepentimiento y fe en nuestro Señor Jesucristo, sin añadir nada más. Solamente por Cristo, solamente por gracia, solamente por la fe en Él, para solamente su gloria. Eso es lo que nosotros creemos que la palabra de Dios enseña. Otra razón, quizás por la cual no pensamos en el ayunar, es que quizás en otras iglesias había un mal entendimiento de lo que es el ayuno. Y les digo algo, en nuestra iglesia, que más o menos tenemos como 6 años, creo que nunca hemos hablado particularmente de lo que es el ayuno y no hemos hecho un estudio de lo que es el ayuno. Y bueno, dado que el texto habla del ayuno, creo que es oportuno no hacer un estudio tan profundo, pero sí hablar a la congregación de qué nosotros debemos esperar acerca del ayuno, guiado por la palabra de Dios. Entonces, entendemos que el ayuno es algo que se espera de los cristianos. ¿Estamos claros? Los versículos 2 del capítulo 6 nos dice cuando hagan buenas obras. Se espera cuando demos limosna, cuando también oremos. Los cristianos sabemos que debemos orar, pero también cuando ayunemos. ¿Qué es el ayuno? Aquellos que estamos en el fitness mundo, entendemos a veces que hay ayunos y que muchas veces uno no come, por ejemplo, desde las 6 de la tarde o desde las 5 hasta el otro día. Y eso se llama ayuno intermitente.
Y en la cultura ha existido un boom acerca de ayunar por razones saludables. Ahora, nosotros debemos preguntarnos si ese es el ayuno que la Biblia habla. Y no es el ayuno que la Biblia habla. De hecho, una persona se puede abstener de ingerir alimentos o líquido y no tener nada que ver con el ayuno que Dios nos manda en la palabra de Dios, o el ayuno bíblico, debo decir. El ayuno bíblico que se muestra en la palabra de Dios. Así que, ¿cómo nosotros podemos definir el ayuno? Bueno, se trata el ayuno de abstenerse temporalmente de alimentos y o líquido con un propósito espiritual. Eso es lo que nosotros debemos entender como cristianos del ayuno. Lo voy a repetir. Se trata de una abstención de alimentos o líquidos de una forma temporal con un propósito espiritual. Debe haber un propósito en nuestro ayuno. Y yo creo que antes que entremos al texto de Mateo 16, 6, 16 al 18, más profundamente, creo que debemos aclarar algunas cosas acerca del ayuno. Por eso es que estoy definiendo lo que es el ayuno bíblico. El ayuno bíblico es cuando nos abstenemos de ingerir alimentos y o bebidas con un propósito espiritual. Y eso es muy importante. Y lo hacemos, mis hermanos, en el ayuno para dedicarnos de una manera especial a la oración y para enfocarnos de una manera especial a la oración. Hay ciertas situaciones en las que debemos orar y también debemos ayunar. Ahora, es importante que también nosotros sepamos que el Señor no da en la Biblia un mandamiento específico que debemos ayunar. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, no hay un mandamiento específico que nosotros debemos orar, sino que se espera. Por eso cuando dice, cuando ayunen, de manera que hay una expectativa de parte de Dios que nosotros vamos a ayunar. Entonces podríamos decir, bueno, se espera que nosotros ayunemos. Yo quiero leerles algo que escribió un autor que se llama Arthur Wallis. Y él dice lo siguiente acerca del ayuno. El ayuno está diseñado para añadir una nota de urgencia e insistencia a nuestra oración y dar fuerza a nuestra súplica en la corte celestial. Él continúa diciendo lo siguiente: el hombre que ora acompañado de ayuno está mostrando al cielo que verdaderamente está hablando con seriedad. Diciéndolo de otra forma la cosa es seria. Cuando ayunamos, estamos diciendo, la cosa es seria, Señor. No estamos medio orando, no, sino que la cosa es seria, hay una urgencia. Él continúa diciendo, no solo eso, sino que está expresando su sinceridad de una manera designada por Dios. De hecho, está utilizando un medio que Dios ha escogido para que su voz sea oída en lo alto. Eso es lo que dice el autor Arthur Wallis acerca del ayuno. Me gustó mucho esa parte donde dice, es como añadir una nota de urgencia e insistencia a nuestra oración. Entonces, tú te preguntarás, ¿cuándo entonces yo como cristiano debo orar? Bueno, lo digo otra vez, la Biblia no tiene un mandamiento explícito de que debemos orar, sino que se espera que ayunar,
sino que se espera que nosotros ayunemos. Y lo que podemos hacer es ver a través de la narrativa bíblica cuándo fue que algunos santos ayunaron. Y quizás de esa forma nosotros podemos comprender y poder entender lo que significa ese ayuno espiritual verdadero, un ayuno bíblico. Queremos que todo lo que hagamos aquí en la iglesia sea dirigido por la palabra de Dios. Queremos que cualquier práctica que nosotros hagamos sea dirigida por la palabra de Dios. ¿No es cierto? Si vamos a orar, queremos que sea dirigido por la palabra de Dios. Si vamos a cantar, queremos que esas canciones sean dirigidas por la palabra de Dios. Cualquier cosa que nosotros hagamos, queremos que esté en las líneas y en el marco que habla la palabra de Dios. Algo muy importante, una nota que quiero aclarar. El hecho de que algo se haya hecho en el Antiguo Testamento no quiere decir que nosotros lo vamos a hacer ahora. Debemos entender la narrativa y la historia bíblica. Por ejemplo, nosotros como cristianos no estamos matando toros, ni chivos, ni palomas. Era algo muy común en el Antiguo Testamento, pero nosotros no lo hacemos ahora. ¿Por qué no lo hacemos? Porque sabemos que eso era una sombra. Eso estaba apuntando a un sacrificio mucho mejor y excelente, que es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Estamos claros? Entonces, debemos tener cuidado cuando observamos algo en la iglesia, en el Antiguo Testamento, inclusive en la Biblia, y nosotros decimos, ahora lo vamos a hacer aquí así. Debemos tener cuidado. Todo lo que hagamos debe ser en el marco de la referencia de la palabra de Dios. Entonces, yo no los voy a llevar a que ustedes busquen en la Biblia, pero sí quiero que me escuchen. Y voy a ir un poco rápido porque voy a dar unos puntos acerca de momentos en los cuales y propósitos en los cuales se ayunó en la Biblia. Entonces, oído al tambor. Con cuidado, todo el mundo. Los grandes y los pequeños también. Una de las razones por la cual se ayunó fue para expresar dolor y duelo y un luto. Eso lo vemos en segunda de Samuel, cuando David y sus hombres ayunaban porque habían dado muerte otros a Saúl y a Jonatán. Y ellos ayunaron, expresando dolor, expresando luto. También vemos esa expresión de luto y de dolor con el profeta Nehemías, en Nehemías capítulo 1, donde dice que Nehemías ayuna al oír sobre la ruina de Jerusalén y busca el consuelo y ayuda de Dios. Él ayuna. ¿Por qué? Porque hubo una situación muy difícil y él estaba enlutado, él tenía un dolor profundo por la ruina de Jerusalén. Otro propósito por la cual vemos en la Biblia que se ayunaba era la dirección y guía de Dios. Por ejemplo, en el capítulo 13 del libro de Hechos, se habla de que los líderes de la iglesia de Antioquía ayunan y oran para recibir la dirección del Espíritu Santo antes de enviar a Pablo y Bernabé. Ellos ayunaron y oraron buscando la dirección del Señor. También otro propósito que vemos es para pedir protección o ayuda en tiempos de peligro. Hay una historia muy hermosa en el libro de Esdras, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 8, donde se habla de que Esdras, como profeta, proclama un ayuno para pedir protección a Dios, porque resulta que el pueblo de Israel tenía que viajar y tenía que cruzar por muchos lugares donde era peligrosísimo ir. ¿Y qué ocurre? El profeta Esdras pide que ayunemos, dice, ayunemos para pedir la protección de Dios, porque ellos no tenían ni caballos, ellos no tenían ni ejército, ellos necesitaban la protección de Dios
para pasar por ese lugar. Y Dios los ayudó. Y el profeta proclamó ayuno. Esa es una de las razones que vemos. Buscando protección. También para humillarse delante de Dios es un propósito y demostrar arrepentimiento. ¿Ustedes se acuerdan del profeta Jonás? El libro de Jonás. Él va a regañadientas. ¿Se va a dónde? ¿A dónde? A Nínive. ¿Se va a Nínive a qué? A predicar. Resulta que el pueblo de Nínive se arrepiente. Y el pueblo de Nínive, dice la palabra, que los habitantes de Nínive ayunan en señal de arrepentimiento. Después de la advertencia del profeta. Y Dios les muestra misericordia. Entonces ellos ayunaron en señal de arrepentimiento. También un propósito del ayuno es interceder por otros. En el Salmo 35, el rey David ayuna para interceder por otros, especialmente aquellos que están enfermos o en dificultad. Y lo hace como un acto de compasión. Mis hermanos, otro propósito es también para prepararse espiritualmente para el ministerio. Algo que nosotros recordamos, estoy seguro. El Señor Jesús en Mateo 4 ayunó por 40 días y 40 noches. Y ese ayuno fue antes de él entrar en su ministerio público, como una preparación, parece sugerir la palabra del Señor. Otro propósito, para fortalecer los tiempos, la oración en los tiempos de guerra espiritual. El profeta Daniel, en el capítulo 10, habla de que Daniel ayuna durante 3 semanas para buscar a Dios en medio de una lucha espiritual y recibir comprensión de una visión de parte de Dios. Buscar también la liberación y victoria en situaciones de opresión. Por ejemplo, hay una historia en el libro de Jueces, capítulo 20, donde el rey sufre derrotas. ¿Y qué ocurre? Él necesita dirección y oran y ayunan. Señor, ¿debemos ir a pelear con ellos o no? Y ellos ayunan y oran y el Señor les da la respuesta y les dice, vayan y peleen. Y ellos ganaron esa batalla. Para buscar la dirección de Dios es otro propósito. En Hechos 14 podemos ver que los apóstoles, pareciese la palabra indicar en el capítulo 14 del libro de Hechos, que los líderes ayunan y oran en el momento de designar a los pastores y los ancianos, buscando la guía y la aprobación de parte de Dios. Mis hermanos, dice la palabra de Dios en el Salmo 145, 18, cercano está el Señor a aquellos que lo invocan. ¿Se acuerdan? Y dice la palabra, aquellos que lo invocan de veras, como de verdad. Y el ayuno muestra en medio de nuestras vidas un deseo profundo de ser oído por Dios. No significa que Dios no nos oye cuando oramos, pero el ayuno toma situaciones especiales, situaciones de urgencia, situaciones peligrosas donde se puede llamar a la oración y ayuno. Ahora tú preguntarás, ¿cómo se hace el ayuno? Bueno, también en la Biblia hay varias formas en que vemos cómo se hizo el ayuno. Puede ser un ayuno normal, que es abstenerse de comida, un ayuno parcial, como hizo Daniel. Él fue un ayuno de carne, solamente parece que comía legumbres. Un ayuno absoluto, que es ni agua ni comida, lo vemos cuando Esdras lo hizo en el capítulo 10. Hay varios ejemplos de eso. Ayunos sobrenaturales, ¿verdad? Por ejemplo, Moisés en el monte Sinaí dice que no bebió nada por 40 días
ni comió nada, ni nada de nada por 40 días. Imagínense, eso tiene que ser algo sobrenatural, porque nadie puede vivir sin comer y sin bebida. Parece que el líquido, solamente una persona podría vivir 3 días sin consumir, porque se deshidrata completamente. Con comida, sin comida es un poco más extendido. El ayuno debe ser privado, o puede ser privado, no necesariamente, puede ser privado, como nosotros lo vamos a ver aquí. Un ayuno puede ser congregacional, puede ser un ayuno nacional, como fue en Nínive, ocasional y espontáneo. Yo recuerdo, y si ustedes no lo han leído, por favor léanlo, la historia de Esther, la reina Esther. Ella era judía, y resulta que había alguien malvado, Mardoqueo, no sé si los niños se acuerdan, Mardoqueo quería matar al pueblo judío. Y eso llega a los oídos de la reina. Y ella tiene una situación tan peligrosa porque en ese momento, aunque ella era reina, si la ley era que si tú entrabas en la sala donde estaba el rey sin permiso y sin haber sido y sin tener una cita, ¿sabe cuál era la consecuencia? Que te morías. ¿Por qué? Porque faltaste el respeto al rey y te apareciste en la sala del rey sin haber sido llamado, sin haber tenido una cita. La única forma de salvarte era que el rey levantara, ¿cómo se llama esa cosa que tienen los reyes? Cetro, gracias. Que levantara el cetro y de esa forma te salvabas. Entonces, el pueblo judío estaba en una situación muy difícil y entonces Mardoqueo le dice a Esther y Esther dice, vayan y oren. Oren por mí porque voy a tomar un riesgo muy grande. Voy a ir a donde está el rey. Y ella dice, ayunen y oren para que no me pase nada. Pero si me pasa algo, que me pase. A mí me gusta esa parte. Me acuerda cuando hablaba Daniel y los 3 amigos, que ellos dijeron, bueno, el Señor es bien poderoso para salvarme de ese horno de fuego. Pero si no me salva, igualito no me voy a doblar rodillas ante otros dioses. Qué tremenda fe, ¿verdad? La reina Esther mandó a orar. Le pidió pues al pueblo judío que orara porque ella se iba a presentar ante el rey. Y ellos ayunaron y oraron. Y cuando ella entró, el rey levantó el cetro y no murió. Y Dios usó el ayuno para ayudar al pueblo judío. Entonces hay muchas formas en las cuales Dios usó el ayuno y hay varios tipos de ayuno. Ahora, vamos a nuestro texto. Y es importante que nosotros hablemos de esto porque les digo, como iglesia no habíamos hablado antes de eso. Y es importante que nosotros hablemos de el ayuno y tengamos estas consideraciones que son bastante generales, ¿no? Pero vamos al texto en el versículo 16 al 18. Dice lo siguiente. Mateo 6, versículos 16 al 18. Abran sus Biblias, por favor. No las enciendan. En la página 986, dice de la siguiente manera. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste, como los hipócritas, porque ellos desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que están ayunando. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, versículo 17 dice, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no hacer ver a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y a tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Podemos observar 3 encabezados aquí. El primero es la motivación incorrecta de ayunar. El segundo es la actitud correcta de ayunar. Y la tercera es la promesa de Dios
al ayunar. Veamos esto, mis hermanos. Versículo 16 dice, cuando ayunen, no pongan la cara triste como los hipócritas, porque ellos desfiguran los rostros para mostrar a los hombres que están ayunando. En verdad les digo que ellos ya han recibido su recompensa. ¿A quién les está hablando el Señor Jesucristo? ¿En quién está pensando el Señor Jesucristo aquí? A los fariseos. Los fariseos eran unos hipócritas. Y ellos, para ganar favor ante el pueblo, ellos habían puesto una tradición que ayunaban, creo que lunes y jueves. Y a ellos les gustaban que los vieran ayunando. Piensa, ¿por qué le gustaba a los fariseos que los vieran ayunando? ¿Ah? Llamar la atención. ¿Qué más? Se creían muy espirituales. El Señor tenía una guerra con los fariseos. Y nosotros debemos cuidarnos de tener un corazón fariseico. ¿Qué es un corazón fariseico? Un corazón que hace las cosas para ser visto. Ellos se ponían la cara triste. Ponían un semblante de pobrecito para mostrar a los hombres que ellos estaban siguiendo la tradición rabínica de ayunar 2 veces a la semana. Y eso les daba a ellos como que una importancia espiritual y religiosa. Pues eso era una hipocresía totalmente. Era una hipocresía. Más bien el Señor está combatiendo esa como admiración que tenían los hombres. Y nosotros tenemos que tener cuidado también con eso. En el sentido de creer muchas veces que hacemos varias cosas para parecer espiritual. Pero lamentablemente a la gente le gusta mucho que les den reglas y que les den una lista para medir cuán espiritual son. ¿Qué ropa te vas a poner? ¿Verdad? ¿Cuántas veces tienes que ir a la iglesia? ¿Tienes que hacer esto? ¿Tienes que hacer lo otro? Muchas veces nosotros tenemos esa tendencia fariseica y debemos tener cuidado, porque el Señor realmente no mira lo externo, sino que mira ¿qué cosa? El corazón. El corazón. Entonces, lo primero que debemos entender es que que nos muestra este versículo 17 es la motivación incorrecta de ayunar. Ellos querían parecer espirituales. Y dice la Biblia que ellos ya tenían su recompensa. ¿Cuál era su recompensa? La admiración de los hombres. Ellos recibían los aplausos de los hombres. Qué espiritual. ¿Qué hace esto? ¿Qué hace lo otro? Por eso el Señor los critica mucho. Segunda cosa, la actitud. Vimos la motivación incorrecta de ayunar, pero ahora veamos la actitud correcta de ayunar. El versículo 17 dice, pero tú, cuando ayunes, nuevamente se espera que nosotros ayunemos. Cuando tú ayunes, ¿qué dice la palabra? ¿Qué debemos hacer? Unge tu cabeza y lava tu rostro para no hacer ver a los hombres que ayunas, sino que tu Padre que está en los cielos en secretos y lo que ve en secreto te recompensará. ¿Cuál es la actitud correcta? La actitud correcta es lavarte la cara, vestirte bien bonito o bien bonita, sonreír, la cara feliz, contenta, para que nadie sepa que eso es algo entre tú y Dios. Y que nadie tiene que saber que tú estás ayunando. Es algo entre tú y Dios. Nadie tiene que estar enterándose de eso, a menos, por supuesto, por ejemplo, que tienes a tu esposa o a tu esposo
y quizás tú quieres ayunar por alguna razón y le tienes que decir, vives en la misma casa y quizás se prepara la comida y tú puedes decir, no me prepares la comida, yo voy a estar en mi cuarto orando. Pero eso es por necesidad que tú dices eso, pero no porque quieres que se enteren de que tú estás ayunando. Y parecer más espiritual, tiene mucho que ver con el corazón. No es exactamente que la gente no sepa, sino es por qué la gente quizás tiene que saber que tú estás ayunando. Entonces, en esas circunstancias, tú puedes decir, sabes que estoy ayunando, entonces no apartes un plato de comida para mí el día de hoy. Algo así, ¿verdad? Pero ¿cuál debe ser la actitud? La actitud debe ser una actitud de que te lavas la cara, te vistes normal, no estás mostrando tristeza, sin cepillarte, sin peinarte. No. Como todos los días, nadie tiene que estar sabiendo que estás ayunando. ¿Qué ocurre cuando ayunas? Lo que estás haciendo es tomando un tiempo para dedicárselo de una forma más enfocada y profunda. ¿A qué? A la oración con un propósito espiritual. Por eso estás orando. A mí una de las cosas que me ha ayudado mucho o me gustó mucho, debo decir, en el libro de Don Whitney, Las disciplinas espirituales. No sé si lo tenemos aquí en la biblioteca. ¿Lo tenemos en la biblioteca? No lo tenemos en la biblioteca, bibliotecario. Por favor, consígalo. Porque es un libro buenísimo. Y en ese libro hay un capítulo que es un capítulo de el ayuno. Y ese capítulo habla y nos ayuda a entender. Y esta es una de las cosas que más me gustó de ese capítulo. Usted sabe cuando uno tiene hambre, comienzan a sonar las tripas, como dicen algunos. ¿No es cierto? Sí. Y él dice, cada vez que te suenen las tripas es una campana y un recordatorio para que te pongas a orar y recuerdes el propósito espiritual que tenías para orar. Yo creo que eso es buenísimo, porque cuando yo sienta que tengo hambre, eso me va como la campana. Uy, estoy ayunando, voy a orar. Y en tu mente estás orando. Si vas por el bus, si vas tomando el taxi y te da ese dolor que el cuerpo te llama a comer, como tú estás ayunando con un propósito espiritual, por supuesto, en la voluntad de Dios, tú vas a orar y te vas a acordar, voy a orar. Y ese día o esas horas que decides orar, porque quizás decides ayunar, quizás decides saltarte el desayuno o quizás decides saltarte la cena. Y ese tiempo que vas a usar la cena, lo usas para orar específicamente. Pero si es en el medio del día de tu trabajo, pues te va a dar hambre durante el día. Y ese día, esa campanita va a sonar en tu estómago y te va a recordar, acuérdate de orar. Ah, sí, porque estoy ayunando y tengo que tomar, y quiero tomar este tiempo para orar. Nuevamente, ¿qué hace el ayuno? El ayuno es una nota de urgencia. Es una nota en la cual nosotros le añadimos esa insistencia delante de Dios. Y yo creo que muchas veces nosotros no hemos visto lo importante, no nos hemos visto en una situación tan difícil que digamos vamos a ayunar. Pero ¿por qué será eso? Porque creemos que no somos tan dependientes de Dios. Porque creemos que nosotros podemos resolver el problema. Sí es cierto que no vamos a estar ayunando por todas las cosas que oramos, ¿verdad? Pero hay cosas en las cuales creo que nosotros hemos fallado como cristianos y que nosotros debemos orar. Algunas veces, algunas iglesias, yo no sé por qué hacen esto, mis hermanos. Como yo les digo, hay que verlo con la Biblia. Proclaman un ayuno de iglesia y parece que ese día es como una reunión de oración, con la excepción de que después de la reunión hay una comelona, como alguna vez se lo llamamos. Yo no sé de dónde sacan eso, porque yo creo que si yo estoy en esa situación, yo voy a estar pensando más en la comelona que viene después
como particularmente a mí me gusta comer, ¿verdad? Yo voy a estar pensando más en la comelona que viene que en lo que debo estar haciendo ese día. Entonces, yo no entiendo esa práctica, la verdad. Hago ayuno proclamado en la iglesia, pero después del ayuno, yo he escuchado, no me conste porque yo no he participado en esas cosas, ¿okay? Pero yo he escuchado que después del ayuno hay una comelona. Vamos a hacer la carne, vamos a hacer esto y que voy a estar yo pendiente de estar orando y serio en la oración. Si estoy pensando en mi mente en otra cosa, debo tener cuidado, ¿verdad? Entonces, yo no estoy de acuerdo con eso, yo no creo que es sabio. Yo sí creo que puede ser sabio. Cada uno ayune o también, como la Biblia habla de ayunos congregacionales, de ayunos nacionales, podemos proclamar un ayuno como iglesia y decir, quien quiera ayunar, que nos acompañe. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia no dice tienes que ayunar, sino dice cuando ayunes. Y lo bonito de eso es que tú lo haces de corazón, porque nadie te está viendo ahí y checando ahí cómo es que lo tienes que hacer. Por cierto, nadie aquí está checando si pusiste los diezmos o las ofrendas. Ustedes se han dado cuenta que en nuestra iglesia nosotros no pasamos una cosa para buscar los diezmos y las ofrendas. ¿Por qué? Porque es a corazón. La Biblia habla en el Nuevo Testamento que demos con generosidad. Los miembros de la iglesia se espera, es una expectativa que ofrendan, pero nadie le está pidiendo cuánto gana y cuál es el 10% de eso, y además le damos ni damos sobre. Eso es absurdo. Eso no es bíblico, hacer esas cosas. No es de la palabra de Dios. De la misma forma con el ayuno. Cada persona ayuna cuando siente una necesidad de urgencia y puede decir, yo creo que es importante que ayune, porque creo que necesito añadirle una nota de urgencia, insistencia a la corte celestial. Yo creo que si vinieran a invadirnos o a matarnos, ayunaríamos más. Yo creo que si estuviéramos más en peligro, ayunaríamos. No se nos ocurriría, Señor, necesitamos como un parlante para que llegue allá. El Señor siempre nos escucha, por supuesto, pero el Señor ha diseñado el ayuno como esa nota de urgencia y de dedicación en nuestra vida, donde le decimos, Señor, esto es de verdad, esto es importante, Señor. De verdad, de verdadita. Muchas veces no ayunamos porque precisamente no somos dependientes de Dios. Muchas veces en el deseo de vencer al pecado, podemos ayunar para ser fortalecidos, para que la gracia de Dios en verdad venga a nuestras vidas y nos ayude en una situación difícil en la cual estamos. Ahora, el tercer punto es la promesa de Dios al ayunar. ¿Cuál es la promesa de Dios al ayunar? Yo tengo que predicar el texto completo y quizás a alguien no le va a gustar esto, pero aquí dice, en la última parte del versículo 18, dice, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará. Pareciera, bueno, no pareciera, ahí dice que el ayuno trae recompensa. ¿Cuántas veces la palabra recompensa aparece en el texto 16 al 18? ¿Cuántas? 2 veces. Una es en el sentido negativo y la otra es en el sentido positivo. El sentido negativo es cuando ayunaban para ser vistos y ¿qué recibían? ¿Cuál era la recompensa de ellos? Era ser exaltados y ser vistos y admirados por los hombres. Ahí está la recompensa. Ustedes se acuerdan también de el que da. No dejes que tu mano de izquierda sepa lo que hace tu derecha o la derecha a la izquierda. Porque si la gente anda viendo que tú andas dando, ya estás recibiendo tu recompensa. Hazlo calladito, que nadie se entere. Pasa por allá como que sin nada, haciéndote loco y deposita tu ofrenda donde tienes que depositarla. Está listo, nadie se tiene que estar enterando. Tranquilito. Nadie tiene que hacer eso. Pero hay recompensa para aquel que ayuna. Tú dirás, bueno, Señor, yo quiero orar porque yo quiero
una moto nueva o yo quiero un carro, ¿verdad? Y me voy a poner en ayuno y oración por un teléfono nuevo, ¿verdad? O algo así. Tienes que tener cuidado porque tienes que ayunar de acuerdo al propósito de Dios. Ahora, no estoy diciendo que si estás en necesidad de un carro porque necesitas un carro, eso no es malo, ¿verdad? No es malo. Y tú puedes orar y decir, Señor, dame un carro. Señor, dame esto, dame algo que tú necesitas físicamente. No está malo, pero eso no garantiza, oído, a pesar de que hay recompensa, eso no quiere decir que Dios está con la mano torcida o que le estás dando al Señor para que te dé lo que tú quieras. Eso no es lo que dice aquí. Quizás la recompensa que Dios te da es ciertamente librarte del peligro, así como lo hizo Dios en la historia de que leyó Hernán, ¿verdad? En Segunda de Crónicas. Y libró al pueblo y le dio victoria. Pero por eso me gusta lo que dice Esther. Esther fue y ayunen para que yo viva. Pero si no vivo, igualito, no me importa. Nosotros vamos a ayunar, vamos a pedirle al Señor las cosas. Y siempre hay recompensas, mis hermanos. Quizás no es exactamente lo que tú quieres, pero yo tiendo a pensar que una de las recompensas más grandes del ayuno en medio de la oración es que Dios da una gracia especial a tu vida. Puede ser para vencer la tentación, puede ser para caminar en una forma más parecida a Cristo. Y gracia es añadida a tu vida. Para buscar dirección cuando necesitamos algo, una decisión que tomar como iglesia. Quizás llamamos a la iglesia a un ayuno y decir, oremos para que Dios nos dirija porque hay una decisión importante que tenemos que tomar y no estamos seguros. Y Dios, de alguna forma, dice su palabra que hay recompensa. Y como digo nuevamente, no tenemos garantizado que no nos va a dar exactamente lo que estamos pidiendo, pero tenemos garantizado que habrá una recompensa. Y esa recompensa, tiendo a pensar yo, que va bastante espiritual. Puede ser que Dios nos da la respuesta física, quizás no, pero siempre hay una recompensa. No debemos olvidar lo que dice el texto al final. Y tu Padre que está en secreto, que ve en secreto lo que haces, te recompensará. Hay recompensa espiritual o física, depende. Ahora, habiendo dicho eso, mis hermanos, ya para terminar, debemos pensar como individuos, ¿cómo estamos con el ayuno? Porque la Biblia dice, cuando hagas buenas obras, cuando des limosna, cuando ores, estamos orando, cuando ayunes. Y yo creo que debemos meditar de acuerdo a la palabra de Dios cómo está nuestra vida espiritual y si estamos ayunando. Es una pregunta personal, hermanos. Es una pregunta bastante personal. Y yo creo que debe ser algo entre Dios y nosotros. Dios y nosotros. Nosotros nunca vamos a estar fariseicamente, legalistamente, viendo quién está ayunando y quién no está ayunando. Pero es una disciplina espiritual que se espera ser practicada por los cristianos. ¿Tienes la voluntad de hacerlo? Quizás estás en una situación de urgencia en la cual necesitas algo extraordinario de parte de Dios. Quizás un ayuno es prudente. Quizás un ayuno es prudente. Un desánimo, una ayuda de la gracia de Dios especial para combatir el pecado. Algo. Una situación, circunstancia muy difícil. Recuerda, Dios ha puesto el ayuno como parte de lo que es nuestro vivir cristiano. Y yo creo que como individualmente, como cristianos, debemos crecer en eso y también como iglesia.
como iglesia, debemos ser más pronto a ayunar. Debemos ser más pronto a buscar ese ayuno como iglesia, congregacionalmente. Debemos hacerlo, pensar en eso, ¿no? Y que el Señor nos ayude, mis hermanos, a ser más pronto como cristianos a ayunar. Amén. Bueno, vamos a orar. Padre eterno, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque podemos venir ante tu palabra, escudriñarla, estudiarla. Y te rogamos, como cantábamos anteriormente, que tu palabra haga un cambio en nosotros. Señor, que nos muevas como cristianos, como tus hijos, a buscar esta disciplina, Dios, a no tener miedo a esta disciplina y entender, Dios, que hay recompensas en ella misma, hacerlo de una forma que agrade a tu santo nombre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.